La historia de la villa de Pedraza en la provincia de Segovia ha tenido un complejo recorrido de casas nobiliarias desde la Edad Media hasta el siglo XIX. La localidad tuvo en el pasado un asentamiento celtíbero y romano. Se ha escrito que fue arrebatada a los musulmanes en el siglo X por el conde Fernán González, aunque posteriormente volvió al Islam. Durante la reconquista de las tierras de Segovia por Alfonso VI, un siglo después, Pedraza se recuperó, incluyéndola en el sistema administrativo de comunidades de villas y tierras. Esta forma de gestión al servicio de la corona de Castilla la utilizó Alfonso VIII en el siglo XII para desviar los impuestos de los vecinos en beneficio del Hospital de San Antolín de Palencia. Este era un centro de enorme prestigio que logró profesionalizar al personal sanitario por primera vez en Europa. El realengo de la villa se perdió con Enrique II cuando cedió Pedraza a Fernán Gómez de Albornoz, por su apoyo durante la apropiación de la corona. Este noble también desvió los impuestos vecinales para financiar al monasterio de San Millán de la Cogolla. El sucesor del monarca, su hijo Juan I, en el siglo XIV, produjo un nuevo cambio de propiedad al ceder la villa y su castillo a García González de Herrera, aunque una compleja vía sucesoria acabó dejándola en manos de los Fernández de Velasco, a los que los reyes católicos en 1492 cedieron el título de señores de Pedraza y duques de Fría. El emperador Carlos V encargó a esta familia nobiliaria, cuyo escudo campea en la puerta de la ciudad, que custodiaran en el castillo de Pedraza a los infantes de Francia, los hijos del prisionero Francisco I, como cambio para su liberación. El castillo se construyó en el siglo XIII sobre una alcazaba musulmana anterior, situada en la cima de la colina donde se asienta la villa. Fue reformado en diversas ocasiones hasta que los duques de Frías le dieron el actual aspecto. Responde a los modelos castellanos, con torre de homenaje, aljibe y rodeado de murallas con torreones. Con la pérdida del señorío nobiliario, su estructura interna se arruinó, hasta que en 1926 lo adquirió el pintor Ignacio Zuloaga para instalar allí su taller. La muralla de Pedraza fue construida en el siglo XI, pero en la actualidad apenas se conserva un lienzo del muro oriental, junto a la puerta de la villa, único acceso que tiene el recinto. El deterioro de la cerca se inició en el siglo XVI, cuando el ayuntamiento autorizó que las casas colindantes ocuparan el espacio del camino de ronda. Destaca una aislada torre albarrana llamada de Ontanillas, unida por un pasaje a la muralla, cuya misión era la de proteger el exterior de la población. La muralla fue declarada Monumento Nacional con el resto de las fortificaciones españolas en 1949. La villa continuó atrayendo a otras familias nobles durante los siglos XVI y XVII, que levantaron diversos edificios blasonados en un periodo de prosperidad conseguido con el comercio lanar del ganado merino. El duque de Frías
Bernardo Fernández de Velasco, en el siglo XIX, fue el último señor de Pedraza, al abolirse por las Cortes de Cádiz los señoríos nobiliarios sobre las ciudades, quedando éstas libres y soberanas para organizar su futuro. Pero esta libertad coincidió con el declive de la prosperidad, perdiendo las fuentes de su riqueza agraria y ganadera, con una sensible reducción de la población, que pasó de los 600 habitantes en 1900 a los 160 que tenía en el año 1990. Este problema del campo castellano quedó reflejado en la primera película sonora del cine español, en 1930, por Florian Rey. Se llamaba La aldea maldita, una obra de culto para cineastas que utiliza las técnicas expresionistas del cine europeo. Pedraza se convirtió en la aldea maldita del rodaje, reflejando el problema de la despoblación con escenas antológicas, mostrando el abandono de un pueblo entero con centenares de extras y carros de bueyes que emigran a otras regiones. La arquitectura popular de Pedraza responde a los modelos de la región, casas con corral o con porches, realizadas con técnicas populares. En gran medida, estas construcciones se han conservado, después de haber pasado un periodo de olvido y ruina. Los aspectos negativos que tienen los años de abandono han sido la razón de una conservación salvadora en muchos pueblos como Pedraza, recuperados con posterioridad como cascos históricos, con capacidad de rehabilitación. La restauración de las construcciones de la villa por particulares y las instituciones se inició en los años 60 del siglo XX por la Dirección General de Patrimonio, que restauró la iglesia y la Plaza Mayor con sus edificios, bajo la dirección del arquitecto Merino de Cáceres. Se recuperó la torre románica muy dañada, con una escalera de nuevo trazado, consolidando los soportales de la Plaza Mayor y pavimentando el centro del núcleo urbano. La parroquial de San Juan Bautista es un templo que conserva, de su primera construcción, la torre románica y el ábside, con la transformación en un templo barroco del resto. También, de origen románico, se conserva la iglesia de Santa María, aunque en ruinas, con el ábside original y la torre campanario. El tercer templo de la villa es el de Santo Domingo, ya existente en el siglo XIII y transformado en el siglo XVI, que fue víctima de un incendio en 1763 y de la desamortización y el expolio en el siglo XIX. En 1998 fue adquirido por la Fundación Villa de Pedraza, convirtiéndolo en un importante centro de las actividades culturales. En la actualidad, el comercio, la hostelería y la cultura son los motores principales de su transformación. Las actividades más destacadas, como la Noche de las Velas o los conciertos, han convertido a Pedraza en uno de los conjuntos monumentales más atractivos de la provincia de Segovia para los visitantes y el turismo.